Buenos días, en esta semana conoceremos indicadores sobre el mercado laboral y sobre el sector manufacturero en la economía estadounidense que nos permitirán confirmar algunas señales de recuperación que hemos observado en jornadas anteriores de la mayor economía del mundo. Esta semana conoceremos el cambio de nóminas no agrícolas para el mes de octubre, cuya expectativa del mercado se ubica en una creación de empleo en 125.000 puestos de trabajo, después de que vimos una creación de empleo en el mes de septiembre de 114.000 puestos de trabajo. En tanto, la expectativa de acciones y valores se ubica en una creación de 117.000 empleos para el mes de octubre. También en esta semana conoceremos el comportamiento de la tasa de desempleo de la mayor economía del mundo, cuya expectativa del mercado es una tasa de desempleo del 7.9%, y en línea con la expectativa del mercado, el pronóstico de acciones y valores también se ubica en 7.9%. Vemos quizás un ligero incremento en la tasa de desempleo después de que observábamos en el mes de septiembre una tasa de desempleo del 7.8%. En parte vemos este incremento después de que hemos observado incrementos en las peticiones iniciales de subsidio de desempleo en las diferentes semanas en el mes de octubre. Veíamos para la primera semana de octubre que tuvimos peticiones iniciales de subsidio de desempleo de niveles de 342.000, lo cual significaba un retroceso frente al dato anterior, pero en las siguientes semanas veíamos un persistente incremento en estas solicitudes de subsidio de desempleo, y veíamos hacia la segunda semana del mes de octubre solicitudes en niveles de 392.000 subsidios de desempleo, lo cual nos hace pensar que todavía podemos ver cierta debilidad del mercado laboral y no nos sugiere quizás una creación de empleo por encima de las 120.000 nóminas no agrícolas. Por tanto, nuestro pronóstico de cambio en nóminas no agrícolas se ubica en 117.000 puestos de trabajo y la tasa de desempleo se ubica en 7.9%, en línea con la expectativa del mercado. También conoceremos en esta semana la confianza del consumidor para el mes de octubre. El mercado espera una lectura de 73 después de que vimos un comportamiento de esta confianza en niveles de 70.3 en el mes de septiembre. En tanto, la expectativa de acciones y valores se ubica en una lectura de 72.4. Esperamos una mejoría en la confianza del consumidor con relación al mes anterior, después de que hemos visto algunos indicadores positivos del mercado laboral y del sector de la manufactura que han ayudado a incrementar las expectativas de los consumidores. Recordemos que la semana pasada conocimos en la última jornada el Producto Interno Bruto de la economía norteamericana, el cual presenta un crecimiento del 2% por encima de las expectativas del mercado, lo cual esperaríamos ayude a incrementar las expectativas de los consumidores. También conoceremos en esta semana el comportamiento de los pedidos de fábrica para el mes de septiembre. El mercado espera un crecimiento del 4.6% en estos pedidos, después de que veíamos en el mes de agosto una caída de estos del 5.2%. Sin embargo, la expectativa de acciones y valores se ubica únicamente en un crecimiento de los pedidos de fábrica del 2.10%. Vemos sí una mejoría con relación al mes de septiembre, cuando caían menos 5.2%, pero quizás no vemos un crecimiento de estos pedidos de fábrica hacia niveles del 4.6%. Comportamientos de indicadores como la producción industrial en el mes de septiembre, que presentó un crecimiento del 0.4%, así como la producción en fábricas en el mismo mes, que también presentó una mejoría, creciendo un 0.2% y recuperándose de una caída de menos 0.9% en el mes de agosto. Estos indicadores nos hacen pensar que podríamos tener una mejor incluir bienes de transporte en septiembre. Vemos que fue solamente del 2%, lo que nos hace pensar que los pedidos de fábricas podrían estar en niveles del 2.10% para el mes de septiembre. También conoceremos en esta semana el ISM manufacturero para el mes de octubre, cuya expectativa del mercado se ubica en 51.2.
al igual que el dato observado en septiembre sobre rango de expansión, confirmando señales de mejoría del sector de la manufactura. La expectativa de acciones y valores se ubica en una lectura de 51.9. Esperaríamos mayores señales de recuperación de este sector de la economía estadounidense, que el mes pasado logró de nuevo mostrar señales de crecimiento después de presentar 3 meses consecutivos en que presentó contracciones. En la eurozona también conoceremos indicadores representativos. Conoceremos el estimador de IPC en su variación anual para el mes de octubre, cuya expectativa del mercado es una lectura de 2.5% por debajo del 2.7% observado en el mes anterior. También vemos que esperamos nosotros también una lectura del 2.5% para el estimador de inflación para la eurozona en el mes de octubre. También vemos quizás una moderada reducción en los niveles de inflación que veníamos observando en los meses anteriores. Sin embargo, debemos tener en cuenta que todavía pueden considerarse algunos niveles de inflación un poco elevados, cuales esperaríamos podrían llegar a reducirse en medio de un mayor enfriamiento del sector real de la eurozona. No vemos quizás incrementos importantes en la demanda que puedan generar mayores variaciones en los precios a los consumidores. Vemos también que las ventas minoristas, el sector de la manufactura todavía presentan grandes señales de debilidad, lo cual nos hace pensar que no estamos viendo un crecimiento importante de la demanda agregada que pueda estar generando una inflación por encima del 2.5% para el mes de octubre. También conoceremos en esta semana la tasa de desempleo en el mes de septiembre para la eurozona, cuya encuesta del mercado es del 11.5%. Nosotros esperamos una tasa de desempleo para la eurozona del 11.6%, después de que hemos conocido datos finales que nos muestran una mayor contracción del sector de la manufactura, lo cual nos hace pensar en un mayor enfriamiento económico del bloque monetario y por tanto en una menor creación de empleo. En esta semana también conoceremos indicadores en China, conoceremos el PMI de fabricación para el mes de octubre. El mercado espera una lectura de 50.3 después de que veíamos una lectura de 49.8 en el mes de septiembre. Vemos que el mercado espera una recuperación en este sector y que pueda ubicarse en un rango superior a 50, que correspondería a expansión. La expectativa de acciones y valores para este indicador es solamente de 50, el cual corresponde al punto en que no tenemos ni crecimiento ni contracción. Recordemos que en estos indicadores por debajo de 50 corresponde a contracción y por encima de 50 a expansión. Nosotros esperaríamos una lectura de 50, el cual nos mostraría que no observaríamos cambios en la fabricación en el mes de octubre para la economía de China. Hemos ya tenido algunos indicadores que nos permiten revelar quizás una lectura hacia estos niveles para este indicador. Conocimos el HSBC Flash de fabricación, PMI para octubre, que presenta una lectura de 49.1. Sin embargo, nosotros creemos que podríamos tener una lectura para el PMI de fabricación en niveles de 50. Quizás un muy buen desempeño que hemos visto en la producción industrial en el mes de septiembre, que presentó una tasa de crecimiento anual del 9.2%, mostrando un mayor crecimiento frente al mes de agosto, cuando había crecido un 8.9%, nos hace pensar de que podríamos llevar este indicador del PMI de fabricación hacia niveles de 50 por encima del 49.8 observado en el mes de septiembre. También conoceremos indicadores en Colombia esta semana. Conocemos la tasa de desempleo nacional y urbana para la economía colombiana, la tasa de desempleo urbana. La expectativa del mercado para septiembre es del 10.2%, después de que tuvimos una tasa de desempleo urbana del 10.5%. La expectativa de acciones y valores es una tasa del 10.3%, poco por encima de lo que espera el mercado, pero mostrando una mejoría frente al mes anterior. Esperaríamos quizás una reducción en la tasa de desempleo urbana con relación al comportamiento observado en agosto,
agosto, dado que si miramos el desempleo a nivel de total de cabeceras, vemos que el comercio y la industria manufacturera han sido de los sectores que quizás más han contribuido a la concentración de personal ocupado. Digamos que nuestras expectativas apuntan a un mejor desempeño de la producción industrial para el mes de septiembre. Quizás podríamos esperar un crecimiento de la producción industrial en septiembre hacia niveles del 0.48%, después de que hemos visto una contracción en el mes de agosto del menos 1.9%. También esperaríamos un mayor crecimiento en las ventas minoristas, que presentaron un crecimiento del 1.2% en el mes de agosto. Esperaríamos quizás un crecimiento hacia el 1.7% para el mes de septiembre, lo que nos hace pensar en una recuperación de estos sectores en el mes de septiembre, que pudieron haber generado una mayor concentración de personal ocupado y quizás llevar a una reducción en la tasa de desempleo de niveles del 10.5% observados en el mes de agosto a una tasa quizás del 10.3% en el mes de septiembre, de acuerdo con lo que hemos observado en el último trimestre móvil de junio, julio y agosto, que nos muestran que tanto el sector del comercio como el sector de la industria han sido sectores que han concentrado bastante personal ocupado. También conoceremos el sábado de esta semana la inflación para el mes de octubre. La expectativa del mercado se ubica en 0.16%, después de que tuvimos una inflación en el mes de septiembre del 0.29%. La expectativa de acciones y valores es una inflación de 0.21%, con una inflación para alimentos del 0.16%, y podemos ver en el rubro de vivienda una inflación del 0.32%, inferior al 0.54% observado en el mes anterior. Y tras nuestras expectativas en vivienda, en alimentos y en los otros rubros que componen este dato de inflación, podríamos esperar, de acuerdo con nuestra expectativa, una inflación para el mes de octubre en niveles del 0.21%. Habló Cristian Camilo Lancheros, analista de mercados internacionales de acciones y valores.